dominar y vencer a los más de 300 marineros de un navío francés. Más frecuentemente, sin embargo, los barcos izaban bandera blanca y se rendían antes de que el combate cuerpo a cuerpo tuviera lugar. El combate cuerpo a cuerpo durante las acciones de abordaje, por ejemplo, era brutal. Y en estas luchas cuerpo a cuerpo se usaba lo que fuese para infligir heridas al enemigo, ya fuera una daga, un hacha, un mosquete, una bayoneta, lucios de abordaje, palos o trozos de madera. Cualquier cosa que se pudiese empuñar o con la que se pudiese golpear a otro hombre se utilizaba para intentar hacerse con el control del barco enemigo. Las tácticas generales de combate entre flotas durante la época de la navegación a vela estaban dictadas por consideraciones prácticas. El hecho de que las armas y los cañones se instalasen principalmente a los costados del barco significaba que no podían avanzar y al mismo tiempo disparar al enemigo. Los navíos luchaban a menudo en línea, costado con costado, como en las batallas de Copenhague y del Nilo de 1801. La táctica de poner los barcos en línea estaba pensada para maximizar la potencia de fuego. Si ponías tus buques en una línea continua, todos ellos podían tener sus costados dirigidos hacia el barco que se acercaba. La línea de batalla también era una excelente formación defensiva, ya que si los barcos seguían su orden, reducía la posibilidad de que el enemigo pudiera romper la línea. Cuando rompes la formación en línea de los barcos enemigos, tu embarcación navega en medio de dos de ellos. Y cuando pasas entre dos buques enemigos, cada costado de tu barco puede barrer al navío que tiene a su lado. Desde 1803, Napoleón había estado reuniendo a sus ejércitos en Boulogne, esperando el momento adecuado para atacar Inglaterra. Pero habían transcurrido ya 2 años y la ocasión aún no había llegado, por lo que los campamentos se habían convertido en poblados semipermanentes. Uno de los problemas de tener una flota inactiva es que la tripulación va perdiendo sus capacidades marinas y bélicas. Entrenarse en un puerto no puede compararse a un entrenamiento en alta mar. No hay modo alguno de compararlos. Otro de los problemas de estar en puerto continuamente es que se producirán deserciones. La tripulación se marchará a tierra firme o decidirá que está hastiada y que quiere irse. A otros les complacerá estar en puerto, empezarán a relacionarse con la gente de la ciudad y se emborracharán. Generalmente se volverán descuidados, gordos y muy perezosos. Hay que comparar el estado de los franceses y de los españoles en el puerto de Cádiz con el de los miembros de la Marina Real Británica, tras 22 meses de incansable entrenamiento en sus buques hostigados por las tormentas. Con cada semana que transcurría, Napoleón se iba impacientando más, porque sus planes se veían obstaculizados y frustrados por Sir William Cornwallis, cuyos buques bloqueaban todos los puertos entre Brest y el Ferrol. Y también por Cuthbert Collingwood, que hacía lo mismo en el puerto de Cádiz. Y además, la flota británica estaba bajo el mando de un hombre que llevaba mucho tiempo siendo la piedra en el zapato del emperador, Horatio Nelson. Horatio Nelson era, sin la menor duda, el mayor héroe que habían dado las islas británicas durante las largas y difíciles guerras napoleónicas. Quizá su mejor cualidad fuera la manera en que inspiraba a todo el mundo, desde sus vicealmirantes y sus capitanes a los marineros rasos y soldados, haciéndoles sentir que formaban parte de una hermandad muy exclusiva. Velaba por sus hombres, así que estos tenían muy buen concepto de él. Los subordinados de Nelson le adoraban. Y una de las cosas más sorprendentes sobre este almirante es que sus subordinados temían decepcionarle. No querían hacer nada que provocara en él una mala opinión sobre ellos. Y esa clase de lealtad solo se consigue mediante un liderazgo impresionante. Nelson era un jugador, como Bonaparte, y corría riesgos sorprendentes. En la batalla del Nilo, por ejemplo, ningún hombre en su sano juicio habría hecho lo que él hizo.
Pero Nelson, como Napoleón, tenía la habilidad de calcular los riesgos y, como dijo una vez, ninguna batalla naval puede librarse sin algún elemento de riesgo. Así que se arriesgaba. El gran historiador estadounidense Marne escribió que Nelson era la personificación del poder del mar, y creo que es correcto. En este caso, el comentario viene muy a propósito. Tras meses de negociación y no pocas amenazas, Francia y España firmaron un acuerdo formal en diciembre de 1804 que condujo a España a la guerra junto al bando de Francia. Con esta fuerza adicional, los franceses tramaron un plan para llevar lejos a la flota británica, hasta el Caribe, dándole de esta forma a los ejércitos de Napoleón tiempo suficiente para cruzar el canal y empezar la invasión de Inglaterra. Se propuso que Villeneuve zarpara hacia las Antillas, donde se escaparía de Nelson para unirse a las fuerzas de los almirantes Mississi y Gontham. Esta nueva flota volvería entonces a Europa y tomaría parte en la invasión. En cuanto se examina el plan de distracción de las Antillas, se nota que no está diseñado por un marino. Era un plan de Napoleón. Un plan diseñado por alguien que en realidad calculaba el ritmo de marcha de un ejército. Así que Napoleón, cuando lo planeó, pensó que podía llevar un ejército de Boulogne a Austerlitz en tantos días o semanas, e hizo parecidos cálculos para una flota. Sacaría a los británicos del medio, les llevaría a las Antillas y entonces cruzaría el canal. ¿Todo muy fácil? Pues no, no era fácil. Napoleón, no puede usted hacerlo, lo siento. Quizás pudiese hacerse en la época del vapor y de la radio, pero no podía hacerse en la de las velas. Sencillamente era imposible. Esta táctica de navegar hasta las Antillas daba por sentado que la flota aliada franco-española podía salir del puerto para dirigirse hacia las Antillas, y eso no era posible. No podían salir del puerto porque estaba bloqueado. Todos los intentos anteriores de los franceses por huir habían fracasado. El más reciente, el del 1 de enero de 1805, había salido mal debido a las terribles condiciones meteorológicas. Por fin, el 30 de marzo, Villeneuve consiguió escapar al bloqueo de Nelson. De acuerdo con el plan, zarpó a toda vela hacia la isla Martinica, en las Antillas. Por supuesto, Nelson emprendió la persecución de la flota francesa. Hasta ahí todo funcionaba según el plan francés. Por desgracia para Villeneuve, no había tenido en cuenta la velocidad a la que Nelson navegaría. Un trayecto que Villeneuve cubrió en 6 semanas y que había acabado con 1000 de sus hombres enfermos, fue recorrido por Nelson en apenas 3 semanas, llegando con sus hombres en forma y listos para luchar. La inesperada aparición de la flota de Nelson tomó a Villeneuve por sorpresa, ya que aún no se había unido a las flotas de Mississi y de Gontham. Presa del pánico, zarpó hacia aguas europeas, pero Nelson, que ya estaba enterado del plan francés, volvió rápidamente a Gibraltar. Haciendo caso omiso de las órdenes de Napoleón de zarpar hacia el norte de Francia, Villeneuve se dirigió hacia la costa andaluza, al puerto de Cádiz, donde inmediatamente lo bloquearon Collingwood y Cornwallis. El plan francés para deshacerse de la armada británica había empezado de la peor forma posible. Los franceses no podían permitir que la situación continuara así. Napoleón exclamó: "Necesito unos días sin la Marina Real inglesa para poder invadir Gran Bretaña". Insistió mucho en que los barcos franceses salieran del puerto y lucharan. Por otro lado, para la Marina francesa no habría sido bueno que toda su flota se hundiera o, peor aún, fuese capturada por la Marina Real. Así que los franceses se encontraban en la difícil tesitura de decidir si se quedaban en el puerto y fracasaban, o salían del puerto y fracasaban también. Napoleón se mostraba siempre muy impaciente ante los problemas a los que se enfrentaban sus marinos. No permitía ni concebía que la mala dirección del viento o una fuerte corriente les hiciera imposible, en algunas ocasiones, llegar a ciertas citas en la fecha exacta que había anotado en sus órdenes generales.